Juan Sebastián Elcano fue un marino español que completó la primera circunnavegación ininterrumpida del mundo, la expedición de Magallanes Elcano, al quedar al frente de la expedición tras la muerte de Fernando de Magallanes. Biografía. Orígenes. Juan Sebastián Elcano nació en una fecha desconocida, probablemente hacia 1486, en la villa de Guetaria, provincia de Guipúzcoa, territorio perteneciente a la Corona de Castilla. No hay grandes dudas sobre la localidad de nacimiento del famoso marino, ya que el propio Juan Sebastián Elcano hizo mención en su testamento a su localidad natal. La tradición local dice que nació en una casa-torre ya desaparecida que se ubicaba en un solar de la calle de San Roque del casco viejo de esta localidad. Una placa cerca del lugar conmemora este supuesto hecho. Sus padres fueron Domingo Sebastián de Elcano y Catalina del Puerto. Se cree que Juan Sebastián pertenecía a una familia de pescadores y marinos acomodados, que contaban con casa y embarcación propia con la que se dedicaban al comercio. Primogénito de 9 hermanos, se conocen datos biográficos de algunos de ellos. Domingo, llamado como el padre, fue sacerdote y párroco de Guetaria. Martín Pérez, Antón Martín y Ochoa Martín fueron marineros como Juan Sebastián y tomaron parte con él en la expedición de García Jofre de Loaísa. Martín Pérez fue piloto de una de las naves de esta expedición. Tuvo también una media hermana, María, hija ilegítima de su padre. Su madre, Catalina, sobreviviría a la muerte de Juan Sebastián, ya que éste la mencionó como heredera en su testamento. Tuvo una primera hija en Guetaria siendo joven y una segunda en Valladolid con su esposa María de Vidaurreta, cuando fue a rendir cuentas del viaje al emperador Carlos I. Tuvo también un hijo, Domingo del Cano, con María Hernández de Hernialde, al que nombra heredero en su testamento. Sobre su apellido, este ha sido transcrito de diversas formas, como, Elcano, de Elcano, de Elcano, del Cano, o Elcano. La firma del marino, que se conserva en varios documentos, usa la forma, del Cano, que puede ser interpretada de varias maneras. En muchos documentos antiguos se le nombró como, Juan Sebastián del Cano, lo que ha dado lugar a dudas sobre su apellido real. Sin embargo, la versión más extendida es la que debido a su lugar de nacimiento considera que si no el propio Juan Sebastián, si al menos su familia paterna era oriunda de Elcano, un lugar cercano a Guetaria, de donde provendría el apellido. Elcano es un modesto barrio de caseríos que en la actualidad está dividido entre los municipios de Zarauz y Aya, situado en el límite de ambos junto con Guetaria, del que se encuentra a tan solo 8 kilómetros. Del Cano, o Elcano sería un error de transcripción del apellido gentilicio original al añadirle la preposición, de, como era usual en aquella época y confundirlo con el mucho más habitual apellido Cano. En tiempos contemporáneos los hablantes de vascuence o euskera han extendido también la grafía, Elcano, transcripción del apellido a la ortografía del euskera académico moderno. Sobre su familia materna, parece que ésta era oriunda del propio puerto de Guetaria. Desde muy joven, se enroló en barcos pesqueros y comerciales, por lo que adquirió gran experiencia marinera. Hacia 1509 contaba con una nave de 200 toneladas con la que tomó parte en la expedición militar contra Argel, que fue dirigida por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Posteriormente tomó parte en otra campaña en Italia, esta vez a las órdenes del gran capitán. Durante esta última campaña, Elcano tuvo que hipotecar su nave a unos mercaderes aboyanos para poder pagar los sueldos que adeudaba a su tripulación, que había amenazado con amotinarse. El navegante vasco esperaba la llegada de la compensación económica que le debía la corona por los servicios prestados en la campaña militar de Italia, pero esta no acabó de llegar, por lo que, viéndose incapaz de saldar su deuda en plazo, se vio obligado a entregar su nave a los saboyanos. Al hacer esto, Elcano incurrió en un delito, ya que una ley vigente en la época prohibía vender embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de guerra. Primera circunnavegación del globo. Preparativos de la expedición. Inicio del viaje. Llegada a las Molucas. Elcano toma el mando de la expedición.
Llegada a España. Supervivientes de la expedición. Segunda expedición a las Molucas. Tras otorgar testamento el 26 de julio, encontrándose ya muy enfermo, pero sano de entendimiento y juicio natural, murió de escorbuto el 4 de agosto de 1526, a bordo de la nao Santa María de la Victoria, otra nave distinta de aquella con la que completó la circunnavegación del mundo, pero con el mismo nombre, cuando participaba en la expedición de García Jofre de Loaysa a las Islas Molucas. En esos momentos, entre los testigos que firmaron su testamento estaba otro célebre marino español, Andrés de Urdaneta. También existe la versión que afirma que Elcano no murió de escorbuto, sino intoxicado al consumir un gran pez, probablemente barracuda con dientes como de perro, y murieron también todos los hombres principales que comían con él, casi en tiempo de 40 días. Según esta hipótesis, murió de ciguatera. Documentos manuscritos por Elcano. Se han conservado 2 documentos originales manuscritos por Elcano, que se encuentran en los archivos del Archivo General de Indias de Sevilla y del Archivo Histórico de Euskadi de Bilbao. Uno de ellos es el testamento redactado pocos días antes de morir el 6 de agosto de 1526 en medio del Pacífico, durante la expedición a las Molucas comandada por García Jofre de Loaysa. En él detalla todos sus bienes y herederos, encomienda su alma a Dios y hace numerosas mandas a iglesias de Guipúzcoa, demostrando su carácter profundamente cristiano. El original se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla. El segundo documento es una carta manuscrita que escribió Elcano a la llegada de la expedición Magallanes-Elcano, en la que le pedía al rey una compensación por los servicios prestados, y cuyo original se encontró en el año 2016 en la Torre de Laurgain en la localidad guipuzcoana de Aya. Esta carta forma parte de los denominados papeles de Laurgain, que se encuentran en el Archivo Histórico de Euskadi situado en Bilbao. No debe confundirse con la carta de aviso de llegada de la expedición a la península, de la cual se conservan varias copias coetáneas. Eponimia. El buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano lleva su nombre, en honor a su destacado papel en la primera circunnavegación de la Tierra. El Think Tank Real Instituto Elcano también toma su nombre del navegante español signo de interrogación. Un cabo ubicado en la parte suroeste de la pequeña isla de Ámsterdam, en las coordenadas geográficas 37 grados 52 20.91 s 77 grados 32 1065 e, recibe el nombre de Cabo Elcano. Monumentos. En el año 1800 se erigió una escultura en la Plaza Mayor de Guetaria, obra del escultor Alfonso Girardo Vergaz, que fue destruida durante el asedio que sufrió el pueblo en 1836 durante la Primera Guerra Carlista. Actualmente tiene 2 esculturas en Guetaria, una en la plaza y otra cerca del puerto. Existe en el Monasterio de la Santa Faz de Alicante un texto de 1944 escrito en azulejos, agradeciendo los 24 ducados de oro que Elcano donó al monasterio en 1526, aunque no fue hasta 1944 que la Armada Española donó 15.000 pesetas para cumplir lo estipulado en el testamento.